El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. 6 personas muertas en 2 ataques armados en el Ecuador. Ascienden a 19 los civiles muertos por ataques con bomba en la vía panamericana en Colombia. ONG advierte de necesidad de que haya orden de transición energética de países extractores. Grupo de campesinos se manifiestan en rechazo de nuevo embalse del Canal de Panamá. Claudia Sheinbaum inaugura tren que conectará la capital mexicana con Estado de México e Hidalgo. Estiman que Estados Unidos ha gastado al menos $4.700 millones en ataques en América Latina. El tráfico en el estrecho de Hormuz permanece prácticamente paralizado tras una nueva advertencia de Irán. Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración de Trump. Aquí están las noticias, Washington. El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington, a la que asistía Donald Trump, parecía apuntar contra altos funcionarios, afirmó este domingo el fiscal general de Estados Unidos, mientras que el presidente calificó al agresor de muy perturbado. Información muy preliminar ha llevado a los investigadores a creer que el hombre tenía como objetivo a miembros del gobierno, declaró a la cadena CBS el fiscal general interino Todd Blanche. El sospechoso, que se creyó que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles, pasando por Chicago, no está cooperando activamente con la investigación, agregó. Blanche se encontraba en la gala en el Hotel Washington Hilton la noche del sábado, junto con el presidente, la primera dama Melania Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas. Agentes del servicio secreto estadounidense evacuaron al mandatario tras los disparos del agresor, que fue detenido antes de poder ingresar al salón, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a la élite de la política y de los medios de comunicación. Según la policía, el agresor portaba 2 armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos, un agente recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas. El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Al parecer era huésped del hotel. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Thomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California. Un fotógrafo de la agencia AFP vio ayer domingo a agentes del FBI entrar en una casa de 2 pisos color marrón en un suburbio del suroeste de Los Ángeles. El sospechoso comparecerá este lunes ante la justicia. Será acusado de 2 cargos. El primero por uso de un arma de fuego durante un delito violento. El segundo por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, según las autoridades. No es la primera vez que en estos últimos años que nuestra república es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar, reaccionó Trump, aún en smoking, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, 2 horas después de los disparos. El mandatario evocó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865, al señalar que el agresor puede haber estado descontento con su política. Los presidentes que tienen más impacto son contra los que se nos apunta, dijo. Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos, añadió. También consideró que el agresor era un lobo solitario y un enfermo. Al hablar este domingo con el canal Fox News, Trump describió al agresor como una persona muy perturbada y dijo que escribió un manifiesto muy anticristiano. Dirigentes mundiales se declararon el domingo conmocionados y expresaron su solidaridad a Trump. Entre ellos, el rey Carlos III, que esta semana hará una visita de Estado a Estados Unidos, se dijo aliviado de que el presidente esté sano y salvo. Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Trump en Truth Social muestran a una persona que se precipitaba a través del arco de detención de metales situado a la entrada del salón donde se celebraba la gala, y a varios miembros de la fuerza del orden desenfundando sus armas. Trump dijo que el Washington Hilton
no es un edificio particularmente seguro, aunque reconoció que el dispositivo de seguridad era muy seguro. Fue frente a este hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido en 1981 durante un intento de asesinato. Atención, Teherán. El número de buques que cruzan el estrecho de Hormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo crudo del mundo, sigue siendo muy limitado en comparación con los niveles previos al conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. Según datos de seguimiento marítimo, solo unos pocos buques han cruzado hasta ahora esta vía clave, según datos de Marine Traffic, una empresa de inteligencia marítima. Entre las embarcaciones registradas por Marine Traffic se encuentran Die Blum, un buque cisterna de petróleo y productos químicos parcialmente cargado que cruzó el estrecho desde el Golfo de Omán hacia el Golfo Pérsico más temprano el día de ayer, pasando cerca de la isla de Larak, en Irán. Mientras tanto, otra embarcación llamada Star Voyager, un buque de carga completamente cargado, cruzó la vía en dirección contraria para salir del Golfo Pérsico, según los datos de Marine Traffic. Nueva advertencia de Irán. Los cruces más recientes se producen en medio de una renovada postura de Teherán en mantener el máximo control sobre este punto estratégico, y un funcionario iraní afirmó que el estrecho bajo ninguna circunstancia volverá a su estado anterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutieron ayer domingo la necesidad urgente de reactivar el tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz, mientras miles de marineros permanecen atrapados en el Golfo Pérsico. Ambos líderes hablaron por teléfono sobre la situación en el Medio Oriente. Starmer advirtió sobre graves consecuencias para la economía global y el costo de vida en el Reino Unido, según un comunicado de Downing Street. La llamada se produjo después de que Teherán advirtiera más temprano el día domingo que la vía marítima, bajo ninguna circunstancia, volverá a su estado anterior tras semanas de bloqueo iraní, lo que ha impulsado al alza de los precios del petróleo y aumentado la presión sobre la economía global. Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval contra Irán que está afectando las principales rutas económicas del país. Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, arribó ayer domingo a Islamabad, de nuevo para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades pakistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos tras su visita a Omán. Menos de 24 horas después de abandonar la capital pakistaní y tras una breve visita a Omán, Araghchi regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA. En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se reunió en la mañana con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, quien pidió priorizar el diálogo y la diplomacia para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán. Araghchi también mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y con el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sobre el desarrollo de las negociaciones con Washington a través de Pakistán. En la madrugada, IRNA había informado de que Araghchi volvería a Islamabad antes de viajar a Moscú, e indicó que parte de la delegación iraní que regresó a Teherán para consultas y obtener instrucciones sobre cuestiones relacionadas con el fin de la guerra se incorporará al ministro de la capital pakistaní. Araghchi afirmó el sábado en la noche que en sus reuniones con las autoridades pakistaníes había presentado un marco viable para poner fin de forma definitiva a la guerra con Estados Unidos, por lo que su retorno a Pakistán podría responder a la espera de una reacción de Washington. Washington. Entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de marzo de el 2026, Estados Unidos ha gastado al menos $4.700 millones en acciones militares de legalidad cuanto menos discutible en América Latina. Esa es la conclusión que presenta un informe del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, elaborado por las investigadoras Hannah Homestead y Jennifer Kavanagh, el cual fue divulgado por primera vez por el medio de Intercept.
El reporte realiza una estimación conservadora basada en la información limitada disponible sobre las denominadas operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta. La primera se refiere a los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, mientras que la segunda fue la incursión militar estadounidense con bombardeos en Caracas, incluidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero pasado. Se trata del análisis de este tipo más completo hasta la fecha, aunque las investigadoras pudieron acceder únicamente a los datos que han trascendido a la esfera pública, mientras el Pentágono se sigue negando a divulgar los detalles del gasto de sus acciones militares, incluso a legisladores que lo han solicitado. Por eso Homestad y Kavanagh subrayan que ciertas operaciones, como los detalles de una operación de la CIA en Venezuela, a la que hizo referencia el presidente Trump, permanecen clasificadas o se han divulgado de forma incompleta, mientras que el cálculo no incluye costos presupuestarios a largo plazo, como las prestaciones para veteranos. Preveemos que disponer de información completa, nuestra estimación de costos probablemente aumentaría significativamente, sentenciaron. Más de 200 millones gastados en la captura de Maduro, dicen. En su informe, las investigadoras destacan que la decisión de la administración de Donald Trump de designar a carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas allanó el camino para la expansión de las fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos y la eventual agresión militar contra el presidente venezolano, Nicolás. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo el tren Felipe Ángeles, que conectará la capital con los estados de México e Hidalgo, en el centro del país. El tren busca mejorar el acceso de la capital mexicana a la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, abaratar traslados para municipios periféricos del Estado de México y recuperar a Buenavista, en la Ciudad de México, como nodo ferroviario nacional. Este tren, que conecta Ciudad de México a Estado de México y el Estado de Hidalgo, llevará el nombre a partir de hoy del tren de Felipe Ángeles, afirmó la mandataria durante la ceremonia de apertura de la obra, que forma parte de su política de rescate de trenes de pasajeros. La ruta tiene un recorrido de 41,6 kilómetros entre Buenavista y el AIFA. En su primera etapa, el traslado tomará alrededor de 60 minutos, aunque las autoridades prevén reducirlo a 43 minutos conforme se estabilice la operación. El servicio iniciará con 4 trenes en circulación, 1 en reserva y 1 en mantenimiento, aunque cuenta con 10 trenes listos para incorporarse de forma progresiva. Cada unidad tiene capacidad para 719 pasajeros, con una frecuencia inicial de 30 minutos y una meta de reducirla a 12 minutos. Monterrey, México. Un enfrentamiento entre autoridades estatales y federales con civiles armados dejó un saldo de 6 presuntos miembros del crimen organizado abatidos, así como el aseguramiento de armas largas, vehículos y rifles tipo Barrett en Nuevo León, en el norte de México. Autoridades locales establecieron que los hechos se registraron ayer domingo, tras la activación de la Operación Muralla en los municipios de Parás, Agualeguas y el General Treviño, en la zona norte del norteño estado de Nuevo León. Labores de la División de Inteligencia de la Policía Estatal, Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional alertaron sobre la presencia de un grupo de civiles armados que pretendía ingresar a la zona metropolitana de Monterrey. Para frenar el avance de los presuntos criminales hacia la principal zona metropolitana del norte de México, se activó el operativo Muralla por parte de agentes de la División de Control Territorial y de la División Blindada de la Policía Estatal, así como agentes de la Guardia Nacional y de la Defensa. Ciudad de México. Los 2 agentes estadounidenses que murieron en un accidente en Chihuahua tras su presunta participación en un operativo contra el narcotráfico no tenían acreditación formal para realizar actividades operativas en territorio mexicano, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad y Relaciones Exteriores, junto a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional,
expresaron sus condolencias por la muerte de 4 personas, 2 elementos estatales y 2 agentes estadounidenses durante el accidente ocurrido el pasado 19 de abril en Chihuahua. Con respecto a los 2 extranjeros fallecidos, el gobierno mexicano detalló que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, uno ingresó al país como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional, precisó el Gabinete de Seguridad. Limón, Panamá. A caballo y a pie, centenares de personas, en su mayoría habitantes del área rural de El Limón, protestaron en contra del proyecto de un nuevo embalse del Canal de Panamá, alegando que no quieren salir de sus tierras, que serán inundadas o afectadas por el lago que será construido en el lugar, y que defienden la naturaleza. El embalse se levantaría en la cuenca del río Indio, que nace en la provincia de Coclé y desemboca en el Caribe en la provincia de Colón. Las tierras que lo circundan albergan a pequeñas comunidades de campesinos que viven en su mayoría de la agricultura, de subsistencia y también de la ganadería. El proyecto que impulsa la autoridad del Canal de Panamá involucra $1.500 millones, 1.000 millones para la infraestructura y 500 millones para la reubicación, pensada en áreas seguras circundantes al nuevo lago, de unas 2.000 personas afectadas, según ha explicado la administración de El Paso Navegable. El embalse del río Indio, el tercero en que alimentará la vía acuática de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, garantizará el abastecimiento de agua por los próximos 50 años, tanto al canal como a más de la mitad de la población del país, incluida la capital, según explica la nota oficial. No al embalse del río Indio. Quieren dinero, nosotros queremos vida. El embalse y la minería, la misma porquería, decían algunas de las muchas pancartas que llevaban los manifestantes que recorrieron el Limón, situada a unos 140 kilómetros de la capital panameña, y bordearon una parte del torrente en un ambiente de tranquilidad. Ciudad de Panamá. Empresas sin reservación para pasar por el Canal de Panamá han llegado a pagar hasta $4 millones para obtener uno de los turnos que se subastan diariamente y poder atravesar la vía interoceánica en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó hace casi 2 meses, y del cierre del estrecho de Hormuz, derivado de este conflicto en el Medio Oriente. El administrador del Canal de Panamá, Ricaute Vázquez, explicó a periodistas el caso de un cliente que recientemente pagó esa cantidad, una cifra récord en las subastas de 3 a 5 cupos por día que se someten al mercado para quienes no cuenten con una reservación. Según el administrador, la subasta es una figura permitida y acordada con los usuarios para atender sus necesidades. Un barco tenía una necesidad de llegar a su puerto de destino. De no llegar a su puerto de destino, la penalización iba a ser 10 veces más grande o 15 veces más grande, y resulta que era más barato pagar aquí que sufrir la pérdida del ingreso del otro lado, detalló. Este buque, explicó el administrador, no tenía reservación y pasó por subasta, algo que ya ha ocurrido en 3 casos. Uno de ellos era una nave que llevaba combustible a Europa y que posteriormente fue redirigida a Singapur, detalló. El administrador dijo que la situación no es un capricho del canal, sino una puja y repuja, hasta que el último dijo: hasta aquí. Ciudad de Guatemala. La misión de acompañamiento de la Unión Europea, que ha supervisado los procesos de autoridades judiciales y electorales en Guatemala, mostró su profunda consternación por la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad, CC, de ordenar una nueva calificación de aspirantes a fiscal general y titular del Ministerio Público. Esta intervención modifica de forma abusiva los criterios de evaluación y vulnera la integridad del proceso y la confianza pública en las instituciones, excluyendo la experiencia judicial. Dicho criterio parece arbitrario y es incompatible con el principio y el deber de priorizar la capacidad, idoneidad y honorabilidad de quien ocupará el cargo de fiscal general, sentenció el comunicado de la misión.
La Comisión de Postulación de Guatemala siguió las directrices de la Corte de Constitucionalidad, que proponía integrar una nueva nómina de 6 aspirantes a jefe del Ministerio Público y Fiscalía General de Guatemala, que fue entregada al presidente Bernardo Arévalo de León. En su contra, la Unión Europea, que destacó el alto grado de publicidad del primer proceso, cree que este debería ser respetado. Esta decisión contradice precedentes de la propia Corte, que reconocían la relevancia de la experiencia de la judicatura. Ante esta decisión, la misión recuerda que la Comisión de Postulación tiene que ejercer su mandato constitucional mediante una evaluación sustantiva, transparente, rigurosa y objetiva de las calidades de los aspirantes, sin vulnerar el objetivo de la ley, condenó. Esta decisión contradice precedentes de la propia Corte, que reconocían la relevancia de la experiencia en la judicatura. Ante esta decisión, la misión recuerda que la Comisión de Postulación tiene que ejercer su mandato constitucional mediante una evaluación sustantiva, transparente, rigurosa y objetiva de las calidades de los aspirantes, sin vulnerar el objetivo de la ley, condenó. Caracas. Hasta ahora, la administración estadounidense impedía que el gobierno venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro y de su esposa Silvia Flores, también encarcelada y procesada por tráfico de drogas debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país. La defensa del matrimonio se había aferrado a este punto para intentar lograr la anulación de la acusación, con el argumento de que prohibir a un acusado acceder al abogado de su elección constituye una violación de un derecho garantizado por la 6ª enmienda de la Constitución estadounidense. Según la misiva, los fondos deben haber estado disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no pueden proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas por Estados Unidos. Desde el derrocamiento de Maduro a comienzos de enero, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina. Estados Unidos controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington. Según el escrito presentado, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos. Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas, junto con su esposa, durante una espectacular operación militar del ejército de Estados Unidos que involucró unos 150 aviones y helicópteros, además de tropas terrestres. Santa Marta, Colombia. La gerente para Colombia de la ONG Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales, Juliana Peña, advirtió este domingo de la necesidad de que los países productores de petróleo, gas natural y carbón hagan una transición energética ordenada. Un tema que en este momento es muy importante es cómo los países productores de petróleo, de carbón, de gas, puedan hacer una ruta de salida progresiva, ordenada y planeada para salir de estos combustibles y generar la transición energética, expresó Peña. Peña, que participa en la ciudad caribeña de Santa Marta en la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles, consideró importante entender que las regiones productoras de hidrocarburos serán las primeras impactadas por la salida de los combustibles fósiles porque dependen de esos ingresos. Entonces, es importante presentar la necesidad de que sean priorizadas para planear y anticiparse a ese escenario futuro, que puede ser mucho más cercano de lo que nosotros pensamos, añadió Peña. Esta conferencia, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes pasado y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países. También asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONGs, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral. Lima. El candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien participa en las elecciones peruanas en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, se afianzó en el segundo lugar, que el próximo 7 de junio disputará la jefatura de Estado con la derechista Keiko Fujimori. Cuando se ha contado el 95,74% de los votos,
Fujimori de Fuerza Popular recibe el 17,06%, seguida por Sánchez Juntos por el Perú con el 12,05% y el ultraconservador Rafael López Aliaga de Renovación Popular con el 11,89%. Quito. 6 personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad, en 2 ataques armados ocurridos en la provincia costera de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, país que afronta índices de violencia sin precedentes, informó la prensa local. El primer hecho ocurrió en el barrio Nueva Esperanza de la localidad de Eloy Alfaro, cuando desconocidos que llegaron en un vehículo dispararon en repetidas ocasiones contra una familia que se encontraba en un festejo. Según Rubén Vascones, jefe de la policía encargado del distrito Manta, en el ataque fallecieron 3 personas, entre ellos un menor de alrededor de 14 años y otras 3 resultaron heridas, un menor de unos 7 años entre ellos. Recordó que en diciembre pasado en la misma zona hubo una masacre que dejó 7 fallecidos y 11 heridos. Bogotá. La explosión de un cilindro bomba lanzado por presunto disidente de la FARC en un tramo de la vía panamericana en el departamento colombiano del Cauca dejó 19 civiles muertos, 5 más de los informados la víspera, señalaron las autoridades. Según informes preliminares, este atroz suceso arroja un saldo doloroso de 19 civiles fallecidos, manifestó la Gobernación del Cauca en un decreto en el que declaró 3 días de duelo por la tragedia. El Instituto de Medicina Legal confirmó la información en un comunicado en el que señaló que lamenta profundamente los hechos ocurridos en el departamento del Cauca e informa sobre el inicio de las labores de abordaje forense a las 19 víctimas. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.